Desde la Biblia hasta Nostradamus, el calendario maya y el Book del Milenio, los fatalistas, los fantasiosos y los fervientes religiosos han estado fascinados por el fin del mundo. Los directores de cine no aman nada más que alimentar nuestros temores más profundos sobre la sobrepoblación y los virus, y el público sigue viendo estas películas. Este tipo de cintas a menudo se ven como visiones pesimistas del futuro, lo que sin duda es una interpretación válida, pero también pueden ser autorreflexivas de una manera positiva. Intentaré que este video no tenga películas de zombies, ya que ya tengo un video al respecto, pero puede que se haya colado alguna. Aquí te dejo 12 películas de virus y epidemias. Te aviso que puede haber spoilers. 12 monos. Este clásico de culto de la ciencia ficción muestra un futuro postapocalíptico devastado por un virus no identificado y letal. Solo el 1% de la población ha sobrevivido para el año 2035. Y los sobrevivientes que viven bajo tierra aparentemente no pueden usar medicamentos modernos o futuros para desarrollar una vacuna o una cura antiviral, sino que intentan viajar en el tiempo para prevenir el brote original que condenó a la mayor parte de la humanidad. Aparece poca información sobre el virus, lo cual encaja en una película que pasa más tiempo explorando metáforas judeocristianas, problemas de viajes en el tiempo y los rincones más oscuros de la mente humana. La historia también toca la amenaza potencial del bioterrorismo y tal vez proporciona un pequeño recordatorio de lo mucho que los científicos aún tienen que aprender sobre los microbios en este mundo. Viene de noche. Esta es una buena película basada en virus que no se centra en la virología de la enfermedad, sino en sus consecuencias domésticas. Aquí, una familia decide esconderse en un hogar aislado y se encuentra con una familia joven que busca refugio. Si bien el virus es en gran medida impreciso, claramente se cierne sobre la mente de los personajes, y lo que resulta en una agitación emocional que es más fatal que el virus. A lo que se refiere el título con Viene de noche es a la enfermedad contagiosa que ha devastado el mundo exterior. Un mundo que, como mucho en esta película bellamente minimalista, nunca vemos. Pero también nos indica algo mucho más virulento y destructivo, que es el miedo humano. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores. Es posible que escuchar Monty Python no nos lleve a pensar en precisión científica e histórica, pero hay más verdad en la comedia absurda de lo que parece. Por ejemplo, el coleccionista de cuerpos de peste bubónica grita: ¡saquen a sus muertos! Eso no estaba muy lejos de lo que sucedió durante la peste negra. Incluso, todo el desastre acerca de tomar accidentalmente a un hombre que en realidad no ha fallecido tiene sus raíces en la historia. Diario del año de la peste, de Daniel Defoe, escribe cómo la pandemia golpeó Londres. En sus cuentas, los recolectores de cadáveres casi enterraron a un hombre borracho y desmayado que habían confundido con fallecido. La escena en que los franceses catapultan una vaca viva por encima del muro a sus enemigos tampoco es históricamente precisa, aunque no está muy lejos de serlo. En realidad, los combatientes enemigos arrojaban animales y humanos vencidos o enfermos sobre los muros del castillo, como una especie de bioterrorismo. Contagio letal. Lo bueno de esta película es que el escritor y director no pierde absolutamente nada de tu tiempo. Quedamos enganchados desde el principio con una introducción inquietante. Esta película es diferente de otras películas de virus porque no es necesariamente un virus extendido que infecta rápidamente a una gran población, pero definitivamente da miedo. La película funciona precisamente porque su enfermedad sigue siendo un misterio hasta la escena final. Con un giro excepcionalmente bien hecho y único en el subgénero de la infección viral, Contagio Letal es, con mucho, una de las películas de terror más retorcidas que se lanzará en cualquier momento. Si la película en el primer lugar de esta lista te hizo lavarte las manos incesantemente después de verla, entonces, sin duda, la inquietante historia de advertencia de England te hará repensar cualquier plan que puedas tener de disfrutar relaciones con extraños en un futuro cercano. Virus. Virus, de Ashik Abu, se siente realista para muchos porque era algo que habían experimentado. Abu basó su película de 2019 en el verdadero brote del virus Nipah en Kerala, India, solo un año antes. Varios de los personajes se basaron en los funcionarios de salud en primera línea del brote, incluida la enfermera Lini Putseri. La película captura con precisión la paranoia que viene con la desinformación desenfrenada ante un brote y la creciente presión sobre los funcionarios estatales para que se tomen medidas. Para darle a su película un peso más dramático, Abu jugó la tensión entre los funcionarios estatales en torno al origen del virus, posiblemente relacionado con el bioterrorismo. Es real, dijo Abu, sobre el miedo, dado que nadie tenía ninguna pista sobre la fuente del virus.
Esta presión también estaba allí por parte de nuestro equipo estatal. Sin embargo, se resolvió de manera muy pacífica. Simplemente lo adaptamos para generar una presión cinemática. El séptimo sello. Pocas películas infecciosas se han atrevido a enfrentar a la muerte como El séptimo sello. Esta obra maestra nos habla de un caballero sueco que regresa de las cruzadas y se encuentra cara a cara con el ángel de la muerte, personificado como un hombre encapuchado. El caballero desafía a la muerte a un juego de ajedrez para jugar por tiempo, mientras confronta preguntas existenciales en la época de la peste negra e intenta salvar algunas almas. Es una película más notable por la belleza metafórica que la precisión histórica sobre la peste bubónica o la Europa medieval, pero captura la lucha humana para dar sentido a los tiempos oscuros, como sucede durante las epidemias. Ovejas asesinas. Ovejas asesinas es una gran película de terror con un virus zombie increíblemente inventivo en su centro, tan sangriento como loco. Las ovejas son divertidas por derecho propio, pero cuando esas ovejas muerden a las personas y las convierten en zombies híbridos humanoide ovejas, alcanzan un nivel de humor completamente nuevo. No quiero estropearte el final, pero no hay un final de película de terror que sea tan brillantemente tonto. Henry llega a Nueva Zelanda para vender su porción de la granja familiar de ovejas a la primera oportunidad que tiene. Sin darse cuenta, Henry descubre que su hermano Angus ha comenzado a experimentar para crear la oveja perfecta, con consecuencias peligrosas. Los pobres animales se han convertido en ovejas zombies, hambrientas de carne. Ahora Henry tiene que descubrir cómo vencer su miedo y detener la propagación de un virus en un país donde las ovejas superan en número a las personas en una proporción de 7-1. Epidemia. La enfermedad ficticia del brote, Motaba, es inquietantemente similar a otra fiebre hemorrágica viral, el ébola. Al igual que el ébola, el dramatizado Motaba es zoonótico, lo que significa que puede transmitirse directamente de los animales a los humanos. Vemos que esto sucede cuando el coronel Sam Daniels, virólogo del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos, y sus colegas rastrean los orígenes del virus mortal hasta la República Democrática del Congo. El doctor Georgios Papas, de la vida real, señaló en su artículo Enfermedades infecciosas en el cine, cazadores de virus y microbios asesinos, que la película de 1995 tiene la representación más precisa de la ciencia de las enfermedades infecciosas en el cine. La cámara sigue las partículas liberadas en el aire por el estornudo de uno de los portadores en una sala de cine haitiana. La amenaza de Andrómeda. Para estar basada en un thriller de ciencia ficción de 1969 de Michael Crichton, La amenaza de Andrómeda de 1971 hace muchas cosas bien cuando se trata de bioseguridad con virus desconocidos. Según una página de internet, la tripulación de Elite, que estudia un virus extraterrestre que aniquiló a toda una ciudad, no ahorró ningún gasto en lo que respecta a la seguridad. De hecho, las instalaciones de los científicos en la película tienen todas las características de una instalación de nivel 4 de bioseguridad. Este es el nivel más seguro de condiciones de trabajo, ya que está diseñado para científicos que estudian agentes o virus que son altamente infecciosos, mortales y que no tienen terapias o vacunas conocidas. Los fanáticos de la película también señalan que presta atención a detalles científicos más pequeños, como el hecho de que los láser no son visibles a menos que haya un gas en el aire. El último hombre en la Tierra. La historia del libro de Richard Matheson, Soy Leyenda, fue adaptada 3 veces, en 3 épocas distintas. La primera versión de la pantalla se llama Seres de las Sombras, filmada en 1964, protagonizada por Vincent Price, y es una película de serie B realmente fantástica de aquella época, que sería seguida por la bastante decente protagonizada por Charlton Heston, La Última Esperanza, en 1971, y luego Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith en 2007. Las películas difieren más notablemente en la representación de los mutantes. Vincent Price lucha contra lo que tendríamos que llamar zombies o vampiros, combinando elementos de zombies con vampirismo. Los enemigos de Heston, por el contrario, son, si no mucho más rápidos, sin duda más habladores, con el líder de la familia, una criatura mucho más sofisticada que un simple ghoul. Luego, tenemos aquellos en la encarnación de Will Smith. Pueden ser más rápidos y más feroces, pero lo que debería ser realmente aterrador sobre estas criaturas son los vestigios de humanidad que podemos percibir. Virus. Esta película de Corea del Sur hace lo que la mayoría de las películas pandémicas hacen bien: examinar el colapso y el caos de la sociedad, ya que un virus letal en el aire causa estragos a solo millas de distancia de una gran ciudad, donde podría propagarse rápidamente. El virus en cuestión, el H5N1,
también conocido como gripe aviar, cobra la vida de los infectados en 36 horas. En la vida real, esta cepa de gripe es particularmente letal. De las 600 personas infectadas en todo el mundo, el 60% ha sucumbido al virus. Para darle a la película un tercer acto culminante, el director plantea una situación apretada. Tienen que encontrar una cura para este virus letal. En cuestión de poco tiempo, los médicos preparan una vacuna y evitan que la ciudad sea aniquilada, tal como lo vemos en muchas otras películas de esta lista. Pero en la vida real, a los científicos les lleva meses, a veces incluso años, determinar los anticuerpos exactos necesarios para una vacuna, y no digamos el crearla. Contagio. Contagio tenía al público retorciéndose en sus asientos cada vez que alguien en el cine tosía, y con razón. Ian Lipkin, neurólogo y epidemiólogo, así como Laurie Garrett, periodista científica y autora, sirvieron de consulta a los productores durante el proceso de filmación. El thriller de 2011 de Steven Soderbergh pasó por 30 borradores para garantizar que la película retratara con precisión cada parte de una pandemia floreciente, desde la forma en que los actores representaron físicamente los síntomas hasta la respuesta de salud pública en todo el mundo. El contagio también tiene un origen de virus novedoso. Según el Centro para el Control de Enfermedades, el contacto con murciélagos o el contacto con hospedadores animales intermedios que adquirieron infección de murciélagos es un tema común entre algunas infecciones humanas que han aparecido recientemente, al igual que la forma en que el murciélago en la película transmite el virus al cerdo y crea un virus híbrido. Como sabes, estas recomendaciones es solo mi opinión. Déjame saber cuáles son tus películas favoritas sobre virus en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.